Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de videoconferencias de la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública. Soy Nenetsen Saavedra y estaré moderando esta sesión que con mucho gusto hemos preparado para ustedes. Estas videoconferencias han sido diseñadas con fines académicos y con el objetivo de mantener actualizados a profesionales y estudiantes del área de la salud, así como aquellos relacionados con disciplinas afines. En este 2024, bajo el lema de la innovación científica a la transformación social, nos dimos a la tarea de abordar temas de gran relevancia para todos aquellos interesados en renovar sus conocimientos en el ámbito de la salud pública y con un enfoque de impacto social, como el tema que hoy tendremos, estrategias para fortalecer la atención primaria de la salud. Es un honor inaugurar este ciclo con la participación de una destacada profesionista e investigadora en el área de sistemas de salud, la doctora Hortensia Reyes Morales, que no solo cuenta con una notable experiencia en el tema que hoy nos presentará, sino también con una calidad humana excepcional. Le damos una cálida bienvenida y estamos muy emocionados por la valiosa contribución que hará a nuestro programa académico de videoconferencia. Pero antes de iniciar, leeré brevemente su cápsula biográfica. La doctora Reyes Morales estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en medicina familiar. Es maestra en ciencias médicas y doctora en ciencias con área de concentración en sistemas de salud por la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública. Es investigadora en ciencias médicas EFE y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 3 y miembro de la Academia Nacional de Medicina. Al interior del Instituto Nacional de Salud Pública, se ha desempeñado como directora de determinantes y retos de los sistemas de salud y como coordinadora del doctorado en ciencias en sistemas de salud. Dentro del sector salud también fungió como jefa de la Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. También fue directora general adjunta de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, así como subdirectora de gestión de la investigación en el Hospital Infantil México, Federico Gómez. Y actualmente es directora del Centro de Investigación en Sistemas de Salud de este mismo instituto. Doctora, muchísimas gracias por participar en este ciclo de videoconferencias y adelante con su presentación. Muchas gracias, Nene. Buenas tardes a todas y todos. Me da muchísimo gusto tener oportunidad de compartir este seminario con todas y todos ustedes. Veo que tenemos una excelente participación para un tema de actualidad y muy apasionante que es la atención primaria. Me voy a permitir compartir la pantalla para empezar la presentación. Por favor, me dicen si se ve correctamente. Sí, la vemos muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues miren, este tema de verdad es un tema que es apasionante y que además es un tema de suma actualidad. Es muy interesante cómo la atención primaria a la salud, a pesar de que has estado siempre iluminada por todas por instituciones internacionales, en políticas, en programas de salud, sigue siendo a veces difícil de entender exactamente qué es. De hecho, hay publicaciones científicas en las que se dedican específicamente a establecer por qué hay confusión entre lo que es la atención primaria a la salud. Doctora Entonces, Hortensia, mande, sí, perdóneme la adelante. interrupción, doctora. ¿Quiere por favor poner la pantalla en modo presentación? Ah, sí, con mucho gusto. Pensé que ya se veía en modo presentación, pero ¿me dicen si ya se ve? Correcto, muchas gracias. Adelante. Gracias a ustedes. Gracias por hacérmelo notar. Entonces, vamos antes de que platiquemos acerca de las estrategias para fortalecer la atención primaria, creo que vale la pena reflexionar un poco por esta confusión que ha habido en cuál es el concepto, qué es la atención primaria, por dónde tenemos que entrar para identificar y ver nosotros como personal interesado en este modelo tan importante,
cuáles son las estrategias, pero antes tenemos que saber qué es. Y miren, es increíble cómo la primera mención de atención primaria a la salud tiene más de un siglo. Fíjense cómo el Reino Unido es un país, el Reino Unido en realidad son varios países, pero cómo el Reino Unido ha sido pionero desde siempre en la atención primaria a la salud. Actualmente, el modelo de atención primaria del Reino Unido ha sido tomado como ejemplo para muchos otros países. Pero la primera mención fue en este reporte Dawson en el Reino Unido en 1920. Y la idea inicial de este concepto fue con un objetivo de regionalizar los servicios de salud en lo que se llamó centros de atención primaria a la salud. Pero tuvieron que pasar muchos años, hasta 1978, donde ya verdaderamente se estableció de una manera formal el concepto de atención primaria a la salud. ¿Y quién fue quien lo estableció? Los institutos de medicina de Estados Unidos, en 1978, establecieron este concepto de atención primaria, donde ustedes están viendo cómo el Instituto de Medicina definió la atención primaria. Y yo aquí he marcado tres párrafos, tres palabras más bien, dos palabras y un párrafo, que me parece importante que tomemos en cuenta. Cómo en este primer concepto se enfocaba la atención primaria a servicios dados por clínicos, es decir, por médicos. En esta época, todo el enfoque de la atención a la salud estaba totalmente centrado en el médico y aún en el primer concepto de atención primaria a la salud seguía este modelo. Por eso es que esta primera abordaje habla de servicios integrados y accesibles por clínicos. Y al clínico, al médico clínico, se le daba la responsabilidad de dar esta respuesta a la gran mayoría de necesidades de salud personales. Y este es el segundo párrafo que yo aquí marqué, porque esta parte es muy importante. ¿Qué es las necesidades de salud personales? En primer lugar, hacer énfasis en que se habla de atención a necesidades personales, lo cual ya hace una diferencia con el concepto de la salud pública. Esa es una primera confusión que ya desde esta definición se diferenciaba y sin embargo no se ha comprendido hasta la fecha. La salud pública no es lo mismo que la atención primaria, porque la salud pública, su énfasis es la población y la atención primaria es enfocada a la persona. Ahí hay una imbricación que vamos a ver un poquito más adelante de cómo la atención primaria tiene también cierta enfoque para enlazar con la salud pública, pero este es el primer punto que quisiera que quedara aquí desde el principio muy claro en términos de la diferencia entre atención primaria y salud pública. Pero, ¿qué son las necesidades de salud a las que el Instituto de Medicina se refería? No son las necesidades de atención, aunque una necesidad de salud deriva en una necesidad de atención, pero la necesidad de salud es la condición de salud que tiene cada persona. Es decir, incluso una persona sana tiene necesidades de salud. Por eso es que la atención primaria es tan integradora, porque ¿cuáles son las necesidades de salud de una persona sana? Las necesidades de esa condición de salud que hace necesaria una atención para proteger de una enfermedad, para mitigar los riesgos a la salud. Entonces, fíjense cómo desde este primer concepto es muy integrador en términos de que hay que dar respuesta a las necesidades de salud personales, pero después la misma definición continúa hablando de pacientes. Entonces volvemos otra vez al enfoque medicalizado, dirigido totalmente a pacientes, que ya choca un poco con lo que acabamos de decir de necesidades de salud. Entonces, vean, este es el primer concepto, pero ya nos va orientando hacia qué debería de ser la atención primaria en 1978.
Pero en ese mismo año ocurrió el boom de la atención primaria, de donde surge toda la historia y la evolución de este concepto, que es la famosa reunión de Alma Ata. Todos nosotros seguramente en algún momento hemos oído hablar de Alma Ata y tenemos mayor o menor conocimiento de esta reunión, que fíjense, qué interesante. Esta reunión de Alma Ata, que se llama de Alma Ata porque fue en ese lugar que está en Kazajistán, que pertenecía en esa época a la Unión Soviética. Y la reunión fue organizada por la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y la Unión Soviética. Este es un dato anecdótico, pero muy curioso, cómo el país que se interesó en el enfoque de la atención primaria fue la Unión Soviética, y por eso la reunión se hizo en este lugar de Alma Ata. ¿Y en qué consistió? Aquí les pongo, perdón que esté en inglés, pero la imagen que seleccioné venía, pero creo que queda muy claro que esta fue una conferencia internacional sobre atención primaria dirigida a todos los países del mundo, a todos los gobiernos del mundo, a todos los sistemas de salud del mundo, y a todos los trabajadores de la salud del mundo, y también a la comunidad de todo el mundo. ¿Con qué objetivo? Proteger y promover la salud para todas las personas del mundo en el año 2000. Por eso el lema de la conferencia de Alma Ata fue Salud para Todos en el año 2000. Y esa salud para todos, la base, el sustento de todo este gran objetivo era la atención primaria. Vamos a ver entonces, de manera muy breve, cuál fue el concepto de Alma Ata de atención primaria. ¿Por qué atención primaria a la salud? Porque es muy interesante analizar en qué para esta conferencia consistió la atención primaria. Entonces, vean, yo tomé estos párrafos del documento formal que derivó de toda esta reunión de Alma Ata. Y entonces, miren, aquí hablan ya de atención sanitaria esencial, basada en la práctica, en la evidencia científica y en la metodología. Fíjense, este párrafo es, tenemos que dar atención a la salud con base en evidencia científica, punto número 1. Pero yo me permití marcar aquí el siguiente párrafo, accesible universalmente. Accesible universalmente ya va, es un objetivo mucho más amplio, porque estamos hablando de cobertura universal. Entonces, ¿qué es la atención primaria? La atención primaria a la salud tendría que ser la responsabilidad, una de las funciones del sistema de salud, que es la cobertura universal. Entonces ya estamos hablando de un objetivo mucho más amplio, no solamente dar respuesta a las necesidades de salud de las personas, como decía en este mismo año el Instituto de Medicina de Estados Unidos, sino también tiene que dar cobertura universal. Sigue el enfoque a la persona, porque en este concepto ustedes ven cómo habla de a los individuos y a las familias de la comunidad, con la participación de estos individuos y estas familias. Y segundo punto que quise marcar, a un costo que la comunidad y el país lo pueden soportar. Fíjense cómo esta definición de la atención primaria le pone un peso y una responsabilidad enorme a lo que tiene que ser este concepto. Cobertura universal por un lado, pero también un aspecto financiero que obliga a que esta atención se dé con los recursos que el sistema de salud va a proporcionar, que el país y que la propia comunidad. Y termina a fin de mantener cada nivel de su desarrollo un espíritu de autodependencia y autodeterminación. Muy ambiciosa, muy ambiciosa. Pero no nos quedemos ahí. Continúa el documento de declaración. Forma parte integral tanto del sistema sanitario del país, que es el eje central y foco principal. Creo que este aspecto que está entre paréntesis es algo que debemos de reflexionar porque sigue siendo vigente hasta la fecha.
La atención primaria debe ser el eje y foco principal del sistema de salud de todo país. Desafortunadamente, si nosotros vámonos ahora a nuestro momento actual, no es así. No es así porque no todos los países del mundo tienen este foco en la atención primaria. Desafortunadamente, después de esta conferencia, a lo largo de los años, todo el foco se fue hacia la atención hospitalaria y solamente algunos países mantuvieron esta directriz para poder darle a la atención primaria a la salud la importancia que debe tener, porque habla de que es importante como base para el desarrollo social y económico de la comunidad. Muy importante. Y este otro aspecto que es la clave es el primer nivel de contacto de los individuos, las familias y las comunidades con el Sistema Nacional de Salud. Pero ojo, el que sea el primer contacto no significa que todos los servicios de primer contacto son atención primaria. Vamos a ver qué elementos tiene la atención primaria. Entonces, lo que dice la conferencia es que debe acercar la atención sanitaria al lugar donde las personas viven y trabajan, etcétera. Bueno, entonces ya vamos viendo cómo la responsabilidad se va haciendo enorme para poder lograr una verdadera atención primaria. Pero no se queda ahí la conferencia. También dice que como es la responsabilidad, debe de proporcionar y promover servicios preventivos, curativos y rehabilitadores. Es decir, toda la historia natural de la enfermedad recae sobre la atención primaria, porque vean cómo incluye como mínimo educación hacia los problemas sanitarios más prevalentes, promoción sobre suministro de alimentación y correcta alimentación. Y adecuado suministro de agua potable y saneamiento básico. Entonces ya estamos hablando de responsabilidades que van más allá de la atención directa a la salud, sino también estamos hablando de una responsabilidad a nivel del saneamiento de las comunidades, asistencia maternal infantil, incluyendo planificación familiar, en 1978, que esto era revolucionario. Inmunización con las principales enfermedades infecciosas, prevención y control de enfermedades endémicas locales. Ahí estamos ya invadiendo el ámbito de la salud pública, apropiando el tratamiento de enfermedades comunes, los traumatismos y la provisión de los medicamentos esenciales. Si nos detenemos un poquito a ver este enorme párrafo, ¿cómo podemos darnos cuenta de en qué momento estábamos en 1978? Porque si lo analizamos un poco, aquí no aparece para nada la carga de las enfermedades crónicas no transmisibles. No lo hay. Si nosotros siguiéramos este enfoque de Alma Ata, dejaríamos fuera las principales causas de mortalidad ya de nuestros países en este momento, 40 años después de Alma Ata. Entonces, la evolución de este concepto tenía que ser. Y por último, también Alma Ata implicaba un trabajo del sistema de salud y de la atención primaria multisectorial, porque también entonces la atención primaria abarca, de acuerdo a este enfoque, a todos los sectores. Y vean qué sectores: la agricultura, los animales de labranza, la industria alimentaria, la educación, la vivienda, comunicación, etcétera. De tal manera de que si lo vemos en retrospectiva, nos daremos cuenta de que este compromiso que se asumió en Alma Ata de salud para todos en el año 2000, era un sueño porque implicaba todo lo que un país tenía que hacer para poder lograr la salud para todos en el año 2000. Por eso, ya después de más de 30 años, pues cuando llegó el año 2000, que era el objetivo de salud para todos, pues no se había logrado eso. De manera muy chusca, se llegó a decir, no, es que es salud para todos en 2000 años con estos objetivos. Entonces la Organización Mundial de la Salud en el año 2000 reflexionó que esto era imposible de lograr y que se tenía que acotar el concepto de atención primaria a la salud. Y por eso es que en 2003
establece la Organización Mundial de la Salud. A ver, vamos a acotar el concepto de atención primaria a la salud a 4 elementos principales que se retoman, por supuesto, de los trabajos que se hicieron previamente, pero sí se reconoció que había que ser más realista. Entonces, estos son los 4 elementos principales que la OMS hace 20 años estableció para la atención primaria. Primer contacto de acceso para cada nueva necesidad de salud. Ahorita ya tenemos claro qué es la necesidad de salud. Para cada condición de salud de las personas debe ser la atención primaria el primer contacto de acceso. El segundo elemento principal, fundamental, que la OMS estableció fue la atención a largo plazo de las personas, no a la enfermedad, no una atención episódica para una demanda que hay en este momento, sino una atención a largo plazo significa atención continua a lo largo del curso de vida. El tercer elemento fue establecido la atención integrada. ¿Eso qué quiere decir? Lo vamos a ver en un momento. ¿Qué quiere decir atención integrada? Y la coordinación de la atención para acceso a otros profesionales cuando se requiere. Bajo esos 4 elementos se empezó a trabajar un nuevo modelo que permitiera realmente cumplir objetivos establecidos. Y entonces este concepto aquí les estoy presentando, me permití incluir una fotografía de la doctora Barbara Starfield, que es la investigadora que trabajó porque ya murió, la doctora Starfield murió en 2011, casi a los 80 años de edad, seguía trabajando conceptual, metodológicamente y haciendo investigación sobre atención primaria. Y por eso se considera que ella es como el ejemplo de la persona que más ha aportado hasta el momento para la investigación en atención primaria. Y esto es lo que la doctora Starfield decía. La atención primaria es la atención permanente, es decir, atención continua, brindada en el primer punto de contacto, orientada a la persona, que satisface las necesidades de salud de cada persona, que refiere a otros niveles de atención solo en casos demasiado poco comunes para ser resolutiva y que se coordina con los otros niveles cuando las personas reciben estos niveles. Entonces, ella como que centra en este concepto lo que la OMS trabajó como elementos principales, si ustedes lo ven. Con esto creo que ya podemos ir nosotros aterrizando sobre qué debe ser la atención primaria a la salud. ¿Y por qué es importante? La misma doctora Starfield demostró cómo países que tenían un buen modelo de atención primaria lograban mejores resultados en salud. Si a alguno de ustedes se interesa, puede buscar artículos de la doctora Starfield, y hay artículos de investigación en donde ella marca, hace análisis de datos muy importantes en ese momento de muchos países y demuestra estos mejores resultados, demuestra costos menores en la atención y muestra cómo la atención primaria permite un mejor acceso de todas las personas sin diferenciar por condición, lo que dirige a una mayor equidad en salud. Entonces, eso hace que identifiquemos cómo la atención primaria realmente es algo por lo que vale la pena trabajar. Y aquí espero que se vea bien. La OMS ya después, en 2008, ante la confusión que había sobre qué es la salud pública, qué es la atención ambulatoria de primer nivel, qué diferencia hay con la atención primaria, cuáles son las cualidades de la atención primaria. Y la primera columna establece las características de la atención primaria, de la atención médica ambulatoria, de la atención de primer nivel. Aquí lo menciona, de carácter convencional, que se da con el médico y es primer nivel, pero no es atención primaria. Entonces, la primera columna es lo que es el primer nivel convencional. La segunda columna es la atención que se da a nivel de los programas, que es la salud pública, a diferencia de la última, la azul, que ya establece las características de la atención primaria centrada en la persona. Entonces, muy rápidamente veamos.
La atención médica ambulatoria tradicional focaliza en enfermedad y en curación. Tiene una relación circunscrita al momento de la consulta. Son atención episódica, ya la ve el médico, la persona se va. La responsabilidad está limitada a dar la atención de manera segura y correcta al paciente, puede ser basada en evidencia, pero solo como una consulta. Y los usuarios son consumidores de la atención que compran o que adquieren o que se les da, en fin. Esa es la atención a la que estamos acostumbrados y si lo analizamos es la que se da en nuestro modelo de sistema de salud. Es una atención típica, convencional, de primer nivel, pero no es atención primaria. Ahora, ¿qué diferencia hay con la salud pública? La salud pública, como les decía al principio, es poblacional, se focaliza en enfermedades también prioritarias, pero está circunscrita a ejecución de programas. Y son intervenciones dirigidas al problema de salud que aborda cada programa. Y la responsabilidad es solamente contra esa población objetivo a la que están destinados los programas. ¿Y qué es la atención primaria? La atención primaria está enfocada a las necesidades de salud, tiene una relación personal duradera, otra vez, a lo largo del curso de vida, por eso es una atención integral, continua y centrada en la persona, no centrada en el médico, no centrada en el personal de salud. El médico, el personal de salud, todos giramos alrededor de la persona. Tiene una responsabilidad sobre la salud de todos los integrantes de la comunidad a lo largo del ciclo vital para afrontar los determinantes de la salud y de los determinantes también sociales, en los que también tiene que estar atento, si bien no es la responsabilidad responder a los determinantes sociales, como es el desempleo, etcétera, pero sí tiene que considerarlos. Y las personas están asociadas, es decir, participan en la gestión de su salud y de su comunidad. Muy bien. Entonces, finalmente, ya para centrar y dar paso a las estrategias, vean aquí ya de manera muy resumida qué es lo que debe ser la atención primaria. Debe ser accesible, integral, es decir, no enfocarse a una enfermedad, sino a las necesidades de salud de la persona, cercana a la comunidad, centrada en la persona, con su contexto y coordinada con otros niveles de atención. Por eso es que los servicios van con enfoque de curso de vida, deben ser continuos, coordinados, eficientes, es decir, que se dé un mejor resultado al menor costo posible, pero también con calidad. Y aquí surge otro elemento bien interesante, las redes integradas de atención. ¿Por qué la atención primaria debe de tener redes integradas de atención? ¿Y qué son las redes integradas? En estos últimos meses en México estamos hablando mucho de las redes integradas, pero las redes integradas no son nada más nominativas. Debe de hacerse una organización de todo el sistema de salud y aquí va la primera propuesta de las estrategias que yo les traigo para que ustedes las consideren y podamos comentarlas si hay oportunidad ahora que termine de compartirles lo que les preparé. Miren, la primera estrategia, la atención primaria no puede darse aislada, debe de estar basada en un sistema de salud integrado. ¿Integrado cómo? Con una integración tanto vertical como horizontal. La atención integrada, vean ustedes aquí este triángulo donde la atención primaria, como ya se decía desde Alma Ata, debe ser la base del sistema de salud que sostiene a los otros niveles de atención, los de los hospitales generales, digamos, que son media complejidad, y los hospitales de alta especialidad, que son alta complejidad. Pero debe de haber una integración vertical. Aquí ustedes ven cómo tiene esta marca de la integración vertical, pero al mismo tiempo debe haber una integración horizontal con la salud pública, que es la atención poblacional. También debe coordinarse para esta integración con la salud pública, con su centro, que es la atención basada en la persona, para una integración horizontal, que es lo que ustedes ven aquí con estas flechitas y los círculos rojos,
Son todos los servicios de atención primaria que deben de estar coordinados entre sí para apoyarse y contar con los recursos necesarios para la atención. El gran problema que tenemos ahora de la saturación de servicios, de las citas prolongadas, es porque no existe una integración horizontal que permita el apoyo mutuo entre servicios de atención primaria, del mismo nivel de complejidad, con la integración vertical con otros servicios. Por eso esta es la primera estrategia para fortalecer la atención primaria. Y no depende de nosotros como personal de salud directamente o como investigadores o investigadoras, depende de una decisión política, de una política de salud adecuada para lograr una integración del sistema de salud y no dejar a la atención primaria solita y diciendo, bueno, ahora vamos a hacer atención primaria, así que ustedes, centros de salud, clínicas de primer nivel, den atención primaria. No es posible si no se cumple esta primera estrategia. Entonces, para eso, ¿qué necesita el sistema de salud para decir que está integrado y que se logre la atención primaria que todos deseamos? La OMS en 2007 lo dijo. Necesita primero un liderazgo. Gobernanza significa hacer acuerdos con otros sectores para poder dar lo mejor en cada sector. Nos regresamos un poco a lo que Almata decía, con el sector de los agricultores, las empresas, etcétera. Bueno, esa gobernanza para que todo esté enfocado hacia la salud. Necesita dinero. El sistema de salud necesita tener suficiente financiamiento. Desgraciadamente, nuestros países en América Latina y México es un ejemplo, como el financiamiento a salud nunca se ha dado lo suficiente. Tenemos un financiamiento público en salud muy bajo que no alcanza para tener un sistema de salud como debiera ser. Recursos humanos, suficientes recursos humanos, equipos multidisciplinarios para poder dar una atención primaria, no centrados en el médico. Necesitamos todo el equipo de salud para trabajar, capacitados con buena formación profesional, pero también con una educación continua. Sistemas de información. Otro gran reto, porque si no, ¿cómo vamos a tener esa integración horizontal para poder tener una información compartida entre todos los proveedores de servicios de salud y que podamos dar la atención? Y bueno, lo que está de moda ahora, productos médicos esenciales y tecnología, medicamentos, toda la tecnología necesaria para poder dar una provisión de servicios de calidad y bajo el modelo de la atención primaria. Entonces, vean, ya con esta primera estrategia tenemos para pedirle a nuestras autoridades de salud que den más enfoque a tener un sistema de salud integrado con buenas políticas de salud para poder establecer un modelo adecuado de atención primaria. Segunda estrategia. Bueno, dijimos todos estos aspectos que están alrededor, que son lo que acabamos de ver en este momento, los componentes principales del sistema de salud, pero todos centrados en la persona. Tiene que haber una integración entre todos estos elementos para que la rectoría, el sistema de información, la tecnología, el personal, el financiamiento giren con un interés único hacia la persona. Eso lo dijo la OMS en 2009. Necesitamos cambiar el paradigma actual de centrado en el médico, en la curación. No lo hemos logrado, pero es una segunda estrategia fundamental que tenemos que cumplir. Tercera estrategia, requerimos los equipos multidisciplinarios. Aquí estamos todos nosotros, el personal de salud, pero todos trabajando en conjunto, aportando nuestro expertise, tanto el personal médico, el personal de enfermería y todo el equipo, el personal de psicología, de nutrición, fisioterapia, etcétera, para poder responder de manera integral a las necesidades de salud de las personas. De otra manera, no vamos a poder dar atención integral. No tenemos toda la formación, pero imaginemos cómo podemos potencializar nuestra capacidad para dar respuesta a las necesidades de salud si trabajamos como equipo. Entonces,
Ya ahora vamos a que esta estrategia tiene que ver con la organización de los servicios. No tenemos atención primaria, tenemos un primer nivel de atención donde el médico está en su consultorio, el personal de enfermería está por allá poniendo vacunas, pero no le dan el valor que se requiere. Y así todos estamos aislados y no formamos equipos multidisciplinarios. Cambio de modelo como tercera estrategia para fortalecer la atención primaria. Y la cuarta estrategia es lo que ya estuvimos platicando hace un rato, de la continuidad de la atención como una responsabilidad que el sistema de salud tiene de cuidar a las personas, pues desde antes de su nacimiento, aunque en esta imagen se ve desde que el bebé nace, pero desde antes del nacimiento hay que empezar a atender y a lo largo del curso de vida para poder tener una verdadera relación con las necesidades de salud cambiantes de la población conforme su vida va avanzando y poder responder mejor a ellas. Y la quinta estrategia sin duda es otorgar la atención con calidad. Pero ¿qué es la atención de calidad? Pues tiene que ser una calidad técnica que ya desde la primera definición del Instituto de Medicina que vimos en la primera lámina, lo decía, dar una atención con base en evidencia. Es decir, nosotros como personal de salud tenemos la responsabilidad de estarnos preparando de manera continua para poder tener cuál es la evidencia actual. Ya afortunadamente en este momento ya contamos con muchas herramientas para poder acceder a evidencia valiosa, porque la evidencia se está generando cada segundo y no podemos descuidarnos, porque si nos descuidamos un día, 2 días, un mes, un año, 5 años y 10 años, nos quedamos atrás y ya no vamos a poder dar una buena calidad de atención en la dimensión técnica. Pero además también necesitamos ofrecer calidad de atención interpersonal, que se basa en una relación personal apropiada para poder responder expectativas, para poder dar respeto, y ahora vamos a ver qué estrategias hay, y una calidad de atención en la gestión con una organización adecuada de los servicios. ¿Cómo fortalecer la calidad técnica? Bueno, pues sí, el personal de salud estamos aquí verdaderamente sudando porque cada vez hay enfermedades y necesidades de salud más complejas y entonces, pues por supuesto que la experiencia clínica influye, pero la evidencia científica es clave. Pero no se puede separar de considerar las preferencias del paciente, de las personas. Y que ya estoy otra vez medicalizando porque no debe ser solo del paciente, como dice aquí, sino de las personas ante todas sus necesidades de salud. Y eso es lo más difícil tal vez, porque nos podemos poner a estudiar y tener la evidencia científica para lo que tenemos que dar respuesta, pero ¿cómo abordar esta calidad interpersonal para dar respuesta a las preferencias del paciente? Mire, nosotros hemos hecho algunas y ya ahorita ya estoy aterrizando en lo que nosotros desde el instituto hemos trabajado. Esta es una foto de un proyecto que trabajamos aquí en el estado de Morelos, en México, con personal de salud, de centros de salud, de la Secretaría de Salud, que es los servicios públicos de salud ambulatorios, trabajando con la evidencia científica, pero en conjunto discutiendo, basándonos en la misma experiencia de nuestros colegas, pero al mismo tiempo revisando juntos la evidencia científica para poder retroalimentarnos y que verdaderamente se convierta en algo atractivo las estrategias para mejorar la calidad técnica de la atención. Pero la otra parte, que es la más difícil, como les decía, es cómo fortalecer la calidad interpersonal. Y aquí hay un modelo que en los últimos años ha tomado mucho auge, pero que es lo más difícil de poder ya trabajar cuando estamos en un servicio de salud, que es la toma de decisiones compartida. ¿Qué es eso? Lo escuchamos mucho, es que debemos de tener toma de decisiones compartida con las personas a las que atendemos. Y en realidad lo que es simplemente es mejorar la relación interpersonal
pero con una comunicación, que es la clave, la comunicación entre el personal de salud con las personas para que juntos participen en la decisión de lo que se tiene que hacer para mejorar la salud. La salud es propiedad de las personas, pero nosotros como personal de salud y sobre todo los médicos nos hemos asumido como los dueños de la salud de las personas y de verdad nuestra formación, al menos mi experiencia, es que no nos enseñan y siempre es el médico el que sabe, las personas tienen que obedecer, tienen que cumplir, pero ¿cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus circunstancias? Por eso es tan importante la comunicación, porque la falta de comunicación, a final de cuentas, es la que lleva al fracaso de cualquier intento de mejorar la salud de las personas. Entonces, ¿cómo se hace? Hay 4 pasos que ya muy brevemente les comento para ya ir concluyendo. El primer paso es, como decía en la lámina anterior, la comunicación. Lo primero que tenemos que hacer es también hacer ver a la persona la importancia de su opinión para tomar una decisión respecto a su salud. Y es que eso es tal vez lo más difícil cuando lo tratamos de hacer, pues porque las personas no están acostumbradas a que se les tome en cuenta, justamente por ese modelo hegemónico que se ha tenido de siempre. Entonces es un gran trabajo, pero es nuestra responsabilidad porque nosotros también como personal de salud somos responsables de no haber permitido que esta opinión y la participación de las personas en su propia salud es algo elemental, pero no se veía hasta hace poco tiempo. Así que después de esto, el siguiente paso sería que se expliquen las opciones y las ventajas y desventajas de cada opción. Por supuesto que las personas buscan atención de un experto o experta, que es el personal de salud. Entonces nosotros tenemos la obligación de identificar cuáles son las opciones con base en evidencia, y aquí otra vez por eso se entremezcla la calidad técnica con la calidad interpersonal, para explicar todas estas ventajas. Y después, el paso 3, en conjunto y de acuerdo a las preferencias, pues de enfatizar, analizar y para llegar al paso 4, tomar una decisión. A veces las personas no están tan seguras de qué decisión y tal vez sería considerar una cita posterior si se quiere pensar la decisión o consultarla con otras personas, sobre todo en estos tiempos donde muchas de las necesidades de salud tienen que ver con condiciones crónicas en las que pues la atención no siempre es tan sencilla. De tal manera que esto es muy importante. Ahora me voy a permitir compartir con ustedes un video que trabajamos dentro de los proyectos que hacemos para mejorar y apoyar al personal de salud en cómo deberíamos de tomar una decisión compartida. Un pequeño ejemplo de una consulta muy común en la que, en este caso, el médico intenta tener una toma de decisiones compartidas con la persona que fue a la atención. ¿Me pueden pasar el video, por favor? Bueno, señora, ya revisé con mucho cuidado a Frida y Frida presenta una rinofaringitis. También le revisamos sus pulmones, están muy bien, y le tomamos la temperatura. Tiene febrícula, es una temperatura un poquito arriba de lo normal, pero sin cuidado. ¿Entonces va a tener que tomar antibiótico, doctor? Antibiótico, ¿usted considera que Frida necesita tomar antibiótico? Porque cuando la he llevado a otros médicos con estos síntomas, le mandan antibiótico y se cura. Es cierto que hay algunas infecciones respiratorias que sí requieren antibiótico, pero en la mayoría de los casos la verdad es que no es necesario. Todo depende de la causa, que puede ser por virus o por bacterias. En el caso de Frida, todo indica por los síntomas que usted ya me comentó y por la revisión que ya le hice, que su infección es por virus. Bueno, doctor, pero es que yo necesito que mi hija ya se cure. Tiene mucha tos, sobre todo en la noche, y no puede dormir, y la fiebre no se le quita. Entonces, ¿sí le puede dar antibiótico? Como le mencionaba, los antibióticos en efecto sí se dan en algunos casos. Sin embargo,
para Frida en este momento el antibiótico no es necesario y podríamos ocasionarle más daño que beneficio si se lo damos. ¿Y qué tiene Frida entonces? Frida tiene una infección de vías respiratorias, que es una rinofaringitis. También se le puede llamar resfriado común. Y en estos casos el antibiótico no es necesario, por lo cual mi recomendación es no darle el antibiótico a Frida. ¿Qué le parece si le platico cómo podríamos abordar el caso de Frida? Bueno, ¿Qué es lo mejor para su niña? En este caso, lo mejor sería no indicarle antibiótico, porque en las infecciones respiratorias por virus, la verdad es que los pacientes mejoran sin antibiótico. Solo se indican algunos medicamentos para quitar el malestar, el dolor, la fiebre. Además, no expondríamos a Frida a que tenga otros efectos no deseados a causa de los propios antibióticos. sí, doctor, pero es que yo sí estoy muy preocupada porque Frida está muy mal y yo lo que quiero es que ya se mejore. Usted no sabe, pero no ha dormido, no me deja dormir porque tiene mucha tos y se le tapa la nariz y llora y ya estoy muy cansada. Yo entiendo que Frida se ha sentido muy mal estos días y que usted también ya quiere una solución. ¿Qué le parece si vemos un plan de tratamiento para Frida entre los dos? Sí, doctor. ¿Qué le parece entonces si a Frida le damos paracetamol o ibuprofeno para que se le quite la fiebre, para que disminuya su malestar y con esto poco a poco se vaya sintiendo mucho mejor? Pero doctor, a ella siempre le ha funcionado muy bien el antibiótico y así al otro día ya la puedo mandar a la escuela. Sí, entiendo que usted quiere que Frida mejore. Sin embargo, es importante mencionarle que va a mejorar solo tomando paracetamol o ibuprofeno. Se le va a quitar la fiebre y el malestar que ha presentado estos últimos días. Si le mandamos antibiótico para algo que no es necesario, Frida más adelante puede llegar a tener otra infección que sí requiere antibiótico y entonces corremos el riesgo de que ese antibiótico ya no tenga el efecto deseado. Bueno, doctor, esta vez no le mande antibiótico, pero si no mejora, voy a tener que regresar para que le dé el antibiótico. Mientras le puedo dar un poquito de té de bugambilia, he escuchado que es muy bueno para la tos. Sí, claro, le puede dar el té de bugambilias, sin embargo también es necesario que le dé otro tipo de líquidos. Esto lo que va a hacer es que nos va a ayudar a que las flemas que tiene Frida se aflojen y por consecuencia también va a disminuir su tos. Ya verán que dentro de 3-4 días Frida se va a sentir mucho mejor con el medicamento que le voy a indicar y con los cuidados que usted le dé durante estos próximos días. Bueno, gracias, doctor. Muchas gracias. Pues como ven, no es nada fácil el poder tener una toma compartida de decisiones. No sé si se sigue viendo la presentación o ya no. Ahí está, ¿verdad? Sí, doctora, vemos Gracias. su Gracias. PowerPoint. Si quiere poner en pantalla completa, por favor. Muchas gracias. Pues este es un ejemplo de un video que hicimos para un proyecto. Uno de nuestros estudiantes fue el médico, pero aquí nosotros vemos cómo hay retos. Hay retos con las propias personas porque también ha habido mucha desinformación y es muy difícil muchas veces poder tener un diálogo que permita pues que las decisiones que den una respuesta a las expectativas de las personas. Es un trabajo continuo que se tiene que hacer. Este video fue como ven, una infección simple, pero cuando se trata de enfermedades crónicas más complejas, ahí hay necesidad de más trabajo. Entonces, bueno, es ahí una pequeña muestra de algunas estrategias que podemos seguir. Y en conclusión, pues necesitamos cambiar el paradigma del sistema de salud. Hacia un modelo, si queremos ir hacia un verdadero modelo de atención primaria, tenemos que pasar del paquete básico de intervenciones, que siempre se habla de paquetes, porque se dice es que nunca va a haber suficiente dinero para todo, pero se necesitan políticas públicas que verdaderamente transformen el sistema de salud para darle este acceso universal que decía la conferencia de Alma Ata en su declaración, y una protección en salud a todas las personas. Tenemos que
cambiar de los programas concentrados a problemas específicos hacia un enfoque más integrador de salud de las personas. Quitarnos nuestro enfoque curativo de enfermedades agudas para pensar en las necesidades y expectativas de las personas, las necesidades de salud, que es la condición de salud aún en las personas sanas, y por eso el enfoque debe ser promoción y prevención, pero también la atención a un problema de salud. Hay que cambiar de recursos humanos escasos, aislados, poco capacitados. Tenemos muy deficiente los equipos del personal de salud en términos de que pues cada vez hay más necesidades de salud y cada vez los recursos, el personal de salud no se da abasto porque no hay una adecuada planeación para que se puedan formar los equipos de salud interdisciplinarios que son el enfoque básico de la atención primaria. No ver la atención primaria como lo opuesto al hospital, sino más bien como el coordinador, es el nivel de coordinador de respuesta de salud en todos los niveles, es el más importante. Tenemos que invertir que lo más importante son los hospitales de alta especialidad y la atención primaria pues no necesita tantos recursos y entonces se descuida. Por eso es que hay que cambiar de esta atención primaria con poca inversión a una suficiente inversión, porque ese es el retorno social. Al final de cuentas, es una verdadera inversión porque se van a lograr mejores resultados en salud. Les agradezco mucho su atención. Aquí está mi correo de contacto por si para lo que ustedes quisieran. Con mucho gusto yo podría responder a cualquier comunicación que ustedes deseen. Y pues dejo de compartir para si hay oportunidad de algunos comentarios de los asistentes, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora Hortensia Reyes. La verdad es que su presentación fue muy clara, muy didáctica. Me encantó todo cómo la distribuyó y cómo aterrizó todas estas estrategias importantes en la atención primaria de la salud. Y antes de pasar a algunas preguntas, yo nada más quisiera complementar con una que me surge, una pregunta de estas estrategias que están muy claras y muy bien dadas en su presentación. ¿Cómo se podrían involucrar y sensibilizar incluso a los tomadores de decisiones para que puedan tener esa inversión y esa atención a estas estrategias y que puedan ser pues mucho más eficientes en integrarlas a lo que es la atención primaria de la salud? Sí, yo creo que en realidad no creo que estemos en cero. Pienso que ha habido lentamente, pero cada vez una mejor identificación por parte de los tomadores de decisiones, de quien establece las políticas de salud, de la necesidad de cambiar este modelo, que es obvio que no está funcionando porque pues cada vez tenemos mayores problemas de salud. Hay una inequidad total porque gran parte de la población, sobre todo poblaciones desprotegidas en áreas rurales, etcétera, no tienen acceso a la atención a la salud y el camino tiene que ser la atención primaria. Y el asunto aquí es posiblemente no tanto que no estén convencidos, sino de cómo lograr que haya todas las condiciones de este rompecabezas que yo les presentaba, para que haya un adecuado financiamiento, para que verdaderamente se tenga una integración de todos los componentes del sistema de salud que lo hagan factible. Creo que poco a poco se ha ido avanzando, es un proceso difícil, pero y lo importante es la continuidad en las políticas. En el mundo cada vez hay más interés en que la atención primaria se logre, pero pues como ustedes ven, ha sido un proceso de más de 40 años y las condiciones también poblacionales van cambiando. Entonces, sí necesitamos tomadores de decisiones comprometidos, pero también lograr que las políticas sean considerando todos estos componentes para poder tener éxito. Muchas gracias, doctora. Y hay algunas preguntas que le voy a ir leyendo.
Paola Purizaca pregunta, me gustaría conocer sobre el marco regulatorio actual en donde se basa la atención primaria de salud en México. Bueno, pues justamente, gracias por la pregunta, es muy importante, porque justamente en México en este momento estamos en un momento de transición para que puede considerarse como una reforma del sistema de salud. Y ha habido, el marco regulatorio actual es las últimas reformas que se hicieron de la Ley General de Salud en el 2019, donde se establecía un cambio de modelo para el subsistema de salud para la población sin seguridad social. Entonces, a partir de ese nuevo enfoque, actualmente se está estableciendo ya un modelo para esta población, que además todavía nos falta mucho porque eso no garantiza la cobertura universal, sino está enfocado a la población sin seguridad social, que en México tenemos esa segmentación de nuestro sistema de salud, pero ya tiene esta nueva propuesta que es un modelo ya publicado en el Diario Oficial, ya es una regulación donde el enfoque principal es de la atención primaria. Ese es el marco regulatorio, pero pues como ustedes ya con el análisis que hicimos, pues se necesita trabajar muchísimo para lograr que sea factible el, el ideal de la atención primaria a la salud. Sí, también pregunta Vladimir que si la atención primaria es exclusiva a los niveles de atención básico o aplica para mediana y alta complejidad. Pues gracias por esta pregunta, porque este es un punto que se habla mucho, donde se dice es que la atención primaria son los 3 niveles de la atención y la atención primaria también es el tercer nivel y también es el segundo nivel. Si estamos hablando de la base del sistema de salud, la atención primaria es el primer punto de contacto y es con todas las características que ya lo vimos. Y después coordina a los siguientes niveles de atención. Pero los 3 niveles de atención en su conjunto son en realidad la estructura del sistema de salud. La base es la atención primaria, que sí efectivamente es este punto de entrada para la atención integral por equipos multidisciplinarios centrados en las personas, que después se puede tomar ese paradigma para una atención en hospital, donde se diga es que también tenemos que trabajar como equipo, también tenemos que trabajar con un enfoque centrado en las personas, pero el concepto de atención primaria es la puerta de entrada al sistema de salud. Sí, justamente en este tema que comentaba de la atención centrada en las personas, es que veo este trabajo que se hace con la población, con la comunidad. Entonces, ahí mi pregunta también va en cómo hacer más partícipe a la comunidad, a las personas, a los usuarios de los servicios, para que ellos también puedan entender el punto desde el ámbito médico. Sí, justamente, gracias por esa pregunta. Estoy viendo aquí en el chat, porque no puedo ver todo, pero me interesa mucho. Y aquí hay una pregunta que me hacen de cómo se puede iniciar un cambio en los paradigmas desde nuestra trinchera de atención primaria, que está relacionado con esto. Es que justamente es y muchas gracias por esa pregunta, porque era justo mi intención de identificar qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera, como bien dice el comentario, ya sea de personal de salud o desde el campo de la investigación en el área de sistemas de salud, que es lo que nosotros hacemos. Solamente podemos aportar en una de las estrategias, que es la estrategia de mejora de la calidad de atención, donde tenemos esa responsabilidad de poder establecer una buena calidad técnica e interpersonal. Si nosotros empezamos a cambiar nuestro punto de vista y empezamos a considerar a las personas para una toma compartida de decisiones, para ir educando, reeducando, en que la atención a la salud es responsabilidad de todo un equipo, incluyendo a la persona que está en el centro, vamos a poder avanzar. Es más difícil dentro de nuestra actividad de todos los días poder
influir en la parte de los equipos multidisciplinarios. Podemos intentarlo, sí se puede, pero mientras no haya un cambio organizacional donde podamos tener realmente la oportunidad de trabajar en conjunto, vamos a seguir saturados de trabajo en lo que nos ponen, si yo estoy en el área de enfermería, tengo que aplicar determinado número de vacunas o hacer determinadas detecciones, etcétera, pero son números de servicios que voy a dar, pero no es una atención centrada en la persona. Y no puedo ir a ver al personal médico porque están en el otro extremo. Entonces, vean cómo para esto, desde nuestra trinchera, creo que también podemos pues trabajar con los directivos, con quien toma decisiones a nivel de los propios servicios, para ir ensayando estas alternativas e ir mejorando la respuesta que demos, y a las propias personas también les va a encantar seguramente, porque es otra forma de atender, de responder a las necesidades de salud. Sí, y ahí va mucho de la mano también la capacitación y preparación al personal, ¿no? Que también alguno de los comentarios es: la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, de ahí que el personal de salud debe tener conocimientos suficientes para sensibilizar a los pacientes en el proceso de salud e enfermedad. Entonces, uno de los puntos también importantes, que es lo que usted comentaba, es capacitar al personal, que es lo que se hizo en este proyecto también. Y bueno, otra pregunta: ¿por qué considera usted que continuamos hablando de APS a más de 30 años sin lograr modificar el pensamiento y el redireccionamiento de las acciones y los recursos? Es una pregunta muy difícil, no creo que tenga respuesta a eso, porque influyen muchas cosas, desde la voluntad política, desde los recursos que se tienen para eso, desde la inercia que hay, desde la segmentación de los sistemas de salud. Aquí estaba viendo otro comentario que hay en el chat, donde preguntan cuáles serían los mecanismos para lograr la integración de la atención entre distintas instituciones de salud. Ese es uno de los obstáculos que también pues, nos dificulta poder tener una verdadera atención primaria, ¿no? La segmentación del sistema, y hay un montón de cosas que los intereses de los sindicatos, la organización, las cuotas, regresamos al financiamiento. Entonces, creo que tiene que ser paulatino, tiene que haber creo tal vez lo más importante es que haya buenos recursos financieros para poder atender a la salud de la población, y voluntad política. Exactamente, y una pregunta que va relacionada también es, Miguel pregunta: ¿qué tan real es la distribución de recursos humanos o la mala distribución de recursos humanos en salud, médicos, enfermeras en el país? ¿Y qué estrategia de APS hay en la atención de la inversión en esta pirámide poblacional? Sí, bueno, tenemos deficiencia de personal de salud, eso ya lo sabemos, a nivel de la contratación, aunque sí hay personal de salud que se está formando y que no encuentra un lugar justamente por la falta de financiamiento. No hay nuevas plazas, las instituciones están con deficiencia de personal. Y la pregunta final, ¿cuál era? ¿Me puedes decir el último párrafo? Sí, ¿qué estrategia de la atención primaria de la salud hay en esta atención de la inversión? Ok, creo que todavía nos falta mucho. No veo realmente que haya, en términos de la inversión como política de salud, creo que todavía no se acaba de entender qué es lo que se requiere para cambiar realmente el modelo de atención primaria. Por eso, estas reflexiones que tenemos ahora en estas reuniones, de donde verdad estoy sorprendida de que haya habido tanto interés, pero es que sí, es algo muy relevante, de que tenemos que empezar nosotros como interesados, como personal de salud, como profesionales en este campo, empezar hacer esta onda expansiva de que se conozca lo que es la atención primaria, los beneficios que tiene y los requerimientos, de que no es tan a la ligera decir que se está dando atención primaria.
porque sí se necesita un cambio total de modelo y pienso que pues desde ahí tenemos que empezar nosotros a hacer la onda expansiva para que haya una verdadera respuesta para este objetivo. Sí, y en este tema de formación, hay un par de preguntas donde dice, considera que el paradigma de la atención primaria de la salud debe incorporarse de manera prioritaria u obligatoria desde la etapa de formación de los profesionales de la salud. Y también la otra es, ¿valdría la pena incluir este enfoque de atención primaria pues, en las escuelas de medicina en forma obligatoria, ¿no? Sí, gracias. Gracias. Esta pregunta es súper interesante porque sí, efectivamente, ya en México, en la UNAM, la Facultad de Medicina está desde hace algunos años con el enfoque de atención primaria, pero mi opinión personal es que no se va a avanzar mucho mientras no tengamos un nuevo modelo educativo a nivel de licenciaturas en salud. Porque mientras que sigan separadas la formación de los médicos, de la formación del personal de enfermería, de la formación de otro personal que se va a integrar al final como equipo de salud, mientras sigan separados, no va a haber un modelo de trabajo multidisciplinario, ya no digamos interdisciplinario, que sería lo ideal, sino al menos la conformación de los equipos, porque cada quien está formándose a nivel de licenciatura con sus propios modelos, y aunque se hable de atención primaria, es algo que no se realiza como parte de un proceso educativo integrador de los equipos de salud. Ese modelo es interesante para poder que se fuera considerado por las universidades. ¿Cómo unir las distintas disciplinas de atención a la salud con ese enfoque de atención primaria? Creo que tenemos que llegar a eso. Sí, hay varios comentarios justo en este tema de las estrategias de formación y de integrar en los programas académicos de las universidades estas materias, ¿no? Y de atención primaria de la salud y cómo reforzar en este sentido, pues, esta práctica en los médicos. Y bueno, para ir cerrando, hay muchas felicitaciones, hay muchos comentarios. Déjenme leer el último aquí. Para fortalecer la estrategia de un sistema de salud integrado, ¿cuáles considera los pros y los contras de los APS, pues, la atención primaria de la salud, a los cambios ahora del IMSS Bienestar? Bueno, el IMSS, el modelo que presenta el IMSS Bienestar, que es el modelo del más bienestar, tiene un enfoque de atención primaria. El documento ya está disponible públicamente para quien esté interesado o quien ya lo haya leído, se dará cuenta de que es un modelo basado en la atención primaria. Por eso yo decía que ya hay avances, porque efectivamente tiene ese enfoque. Pero ahora el subsistema de IMSS Bienestar tiene un gran reto. ¿Cómo llevarlo a la práctica? ¿Cómo aterrizarlo? Si no se cuenta con toda esa engranaje de lo que el sistema de salud tiene que tener. Entonces, para que el modelo se haga realidad, sí se requiere contar con todos los componentes que vimos y que por eso me interesó mucho presentárselos a ustedes, porque eso nos da claridad de que sería muy triste de que un modelo de atención primaria bien estructurado no fuera factible porque no hay los otros elementos que permitan llevarlo a cabo. Un buen sistema de información que permita una atención con las redes integradas, una relación entre las distintas instituciones, un buen financiamiento. Todo esto es indispensable. Así que este nuevo enfoque que se tiene, que además es en este momento el IMSS Bienestar, pues como todos ustedes saben, solamente es un subsistema para la población sin seguridad social. Aún así podría ser un buen punto de partida para que se cristalice ese modelo de atención primaria que el modelo, el más bienestar considera y lo tiene como base de su propuesta, de lo que van a hacer. Esperemos que vaya cristalizando y que también haya un apoyo para que esto sea factible. Y que también ya lo mencionaba en sus conclusiones de hacia dónde
PA, esta atención primaria de la salud, y es atender estas necesidades y expectativas de la población con un enfoque y con un trabajo arduo en la promoción y prevención de la salud. Creo que también estas estrategias son importantes desde la parte de los servicios de salud hacia la población. La parte de la promoción es vital y desde ahí también la capacitación y la formación que deben de tener los médicos o el personal en salud para realizar estas estrategias, que creo que es muy importante, y así también minimizar la atención hacia la población con varias enfermedades que pueden ser evitables. Así es. Bueno, pues creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. Pues sí, nada más es varios comentarios en relación al mismo tema y bueno, cómo hablan justamente de los profesionales de la salud. Es fundamental prevenir y atacar cualquier padecimiento desde la atención y la formación. Pues muchísimas gracias, doctora Hortensia Reyes, por esta presentación muy didáctica, muy clara. La forma de explicarlo fue muy excepcional. Muchísimas gracias y esperamos tenerla pronto en otra conferencia que nos imparta sobre un tema similar. Muchas gracias a ustedes por su atención. Hasta Muchas luego. gracias y bueno, le haremos llegar su constancia de participación y muchas gracias a todos los asistentes y en breve les daremos nuestras próximas fechas con diferentes temas sobre este fortalecimiento de los servicios de salud. Gracias y buena tarde a todos. Gracias, doctora.